Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas al módulo de gestión del Ministerio Público Fiscal o a cómo hacer para que el Ministerio Público Fiscal se organice mejor de acuerdo a todos los objetivos que tiene asignados. Mi nombre es Marcelo Colombo, junto con la doctora Carla Serliani y el doctor Santiago Martínez vamos a ser los tutores de este módulo, así que la idea de esta presentación es que sea lo más breve posible a modo de poder explicarles en qué consiste el módulo, cómo está armado y principalmente contarles respecto de algunos artículos y trabajos complementarios que nosotros hemos decidido incorporar al módulo para el objeto de que tener una visión más nacional de los problemas que en cada módulo ustedes van a tener que abordar. Para comenzar, lo principal es que el módulo consiste en cuatro lecciones. Estas 4 lecciones están estructuradas sobre un problema, a nuestro juicio, endémico de la justicia criminal, que es la sobrecarga de trabajo y cómo la organización de un Ministerio Público Fiscal, como las leyes que hacen ese Ministerio Público Fiscal, se las arreglan para lidiar con este problema de la sobrecarga del trabajo y principalmente del flujo de muchos casos al sistema. Las experiencias han demostrado que, pese a que existen algunos ordenamientos procesales que prevén, vamos a avanzar más en las lecciones sobre esto, pero prevén algunas decisiones de orden normativo, como la aplicación de un principio de oportunidad para poder eliminar el inicio de algunos casos o desestimar algunos asuntos de manera, digamos, sin tener que seguir el principio de legalidad. Siguen habiendo muchos atolladeros a los momentos de administrar la cantidad de trabajo, y esto está mucho más conectado en muchísimas de las veces con algunas malas prácticas del mismo Ministerio Público Fiscal o algunas falencias en la organización y estructuración de su sistema. Les decía, nosotros tuvimos la idea de incorporar, a partir de los que nos fue encomendado, algunas lecturas complementarias nacionales. Las fuimos agregando en cada módulo y en cada lección que ustedes van a tener que atender. Voy a explicar en esta breve introducción cuáles son aquellos artículos que hemos decidido incorporar y por qué los decidimos incorporar en cada una de las lecciones que ustedes tienen que atender. Para comenzar, y también para finalizar con esta idea de por qué introdujimos las lecturas complementarias nacionales, la idea era tratar de tener algún anclaje con lo que nos sucede a nosotros en nuestra realidad, para lo que nos sucede con nuestras propias leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, para lo que nos sucede con los códigos procesales que existen en cada una de las provincias, y también, por supuesto, con lo que sucede con nuestra propia organización, con nuestras propias prácticas y con lo que sucede en el día a día en cada uno de nuestros tribunales y nuestras fiscalías. La lección número 1 está dirigida a uno de los, una suerte de introducción de todo lo que ustedes van a ver, pero está dirigida a cómo se gestiona el Ministerio Público Fiscal, cómo se gestiona a partir de lo que se denomina el monstruo, que es el flujo constante de expedientes y casos que deben ser administrados por una organización judicial. De esa manera, lo que nosotros vemos que para este módulo podría ser muy útil como un complemento de lo que ustedes tienen ya para leer, es un artículo escrito por María Elena Godoy Berrocal llamado Lineamientos para la modernización del Ministerio Público Fiscal y sus prácticas judiciales. Es un abordaje básicamente de la ley orgánica del Ministerio Público de una mirada que sea respetuosa de la Constitución Nacional, y una excelente introducción y explicación acerca de precisamente cómo debe funcionar un sistema adversarial, respetando las garantías constitucionales de la defensa e incorporando también a la víctima en la resolución de los conflictos sociales. Desde este lugar intenta mostrar cómo un Ministerio Público Fiscal puede ser el verdadero protagonista de un cambio, no solamente un cambio en su organización, sino un cambio cultural y que se muestre hacia la sociedad presente y atento a los problemas que ella presenta. Complementariamente a este artículo de Mariana Godoy Berrocal, lo que proponemos también es la lectura de una propuesta de organización de un Ministerio Público Fiscal desde cero, que es la propuesta de Santa Fe,
Esto está contenido dentro de la ley 13.013, que crea como les decía recién, una estructura del Ministerio Público Fiscal, y en el mensaje de su creación están establecidas cuáles son aquellos patrones objetivos principales que debe perseguir un Ministerio Público Fiscal moderno, presente, que también tenga en la cabeza la idea de funcionar de un modo adversarial, responsable de sus propios actos y responsable de su propia organización. Junto a esos dos textos proponemos otros dos para esta primera lección, que están relacionados con una modalidad delictiva en particular que también elegimos, que es la trata de personas, y uno de los textos es una resolución dictada por el ex Procurador General de la Nación, que es la 160/08. Es una resolución que tiene las veces de la intención de ser una instrucción general para todos los fiscales federales del país, en el que se hace un diagnóstico respecto de la situación de trata de personas en el país y se elabora un plan de acción, un plan de trabajo para ir atendiendo los distintos focos conflictivos que la investigación, detección y sanción del delito de trata de personas representa en nuestro país. Nos parecía que la lectura de esta resolución implicaba un abordaje novedoso respecto de cómo el Ministerio Público Fiscal atiende sus asuntos y principalmente cómo decide organizar su estructura, su actual estructura, de modo de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en la mejor atención de este tipo de supuestos. Junto a esta instrucción general hay un artículo escrito por Santiago Martínez que ensaya también una propuesta, se llama Propuesta de Organización del Ministerio Público Fiscal para la Investigación del Delito de Trata de Personas, y ensaya precisamente una propuesta de organización del Ministerio Público Fiscal distinta en algún punto a la que organiza esta resolución de la instrucción que les hacía referencia número 160/08, pero que de alguna manera me parece que son dos miradas no necesariamente opuestas, pero sí muy complementarias respecto de lo que hoy en día, con esta propia ley del Ministerio Público Fiscal, se podría realizar para organizar mejor la estructura y el funcionamiento de los fiscales y organizar mejor qué fiscal iría a qué juicio, en qué momento y atendiendo qué casos, de acuerdo a la propia letra de la actual ley de organización del Ministerio Público Fiscal. Es decir, es una mirada muy novedosa y muy rica respecto de una modificación respecto de lo que hoy en día se está haciendo en el Ministerio Público Fiscal Federal actual. Con relación a la segunda lección, la segunda lección ya trata de la racionalización de la carga del trabajo, o sea, apuntando ya mucho más profundamente y concretamente a lo que tiene que ver con la necesidad de desestimar casos no solo por inexistencia de delitos, sino desestimar casos por priorización de asuntos que deben ser elegidos, que parte de la base y del entendimiento de que en realidad hay una escasez estructural para atender todos los supuestos y todos los casos que ingresan en una determinada administración de justicia. Obviamente que esto nos confronta fuertemente con la tensión y la discusión, diría yo más que tensión, que existe siempre entre el principio de oportunidad y el principio de legalidad material, de cómo poder desestimar los casos de una manera transparente, de una manera clara, de una manera que se apoye en parámetros objetivos y racionales, para así poder evitar los problemas que la desestimación de casos podría acarrear, como por ejemplo el abuso de poder, el favoritismo, etcétera, etcétera. Para justamente atender este núcleo de racionalización del trabajo y desestimación de casos, proponemos también algunas lecturas complementarias, como el artículo de Raúl Salinas, que se llama Ideas y propuestas para optimizar el sistema de gestión de causas con autor desconocido o ignorado. Este artículo particularmente analiza el ingreso de casos penales en la justicia criminal con una mirada crítica y, a nuestro juicio, muy provechosa respecto de lo que podría hacer si no se hace hoy en la administración de los casos y principalmente la desestimación de los casos cuando sucede hipótesis de autores ignorados. También, para complementar la lectura que ustedes ya tienen sobre este fenómeno, proponemos
dos filminas, digamos, dos grupos grandes de filminas elaboradas por la doctora Ángela Ledesma, tituladas La mediación penal y el proceso penal consensual, en donde se analizan cuestiones relacionadas con la pena y con la reparación del conflicto suscitado por el caso penal, en donde se elaboran pautas muy objetivas al momento de decidir de qué forma y bajo qué presupuestos deben operar la desestimación de los casos y bajo qué presupuestos debe ser incorporada inevitablemente la víctima en la reparación del conflicto. Y a su vez, en el segundo de las filminas, cuando se habla de proceso penal consensual, se hace referencia a los sistemas procesales en general y las consecuencias entre la adopción de un principio de legalidad o un principio de oportunidad, entendiendo también este principio de oportunidad de acuerdo a los más actuales interpretaciones que se ha hecho de este principio de oportunidad a partir de la interpretación de la denominada probation por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Acosta, etc. Son filminas muy provechosas en cuanto al contenido que reflejan y también tienen mucha información en relación a lo que cada una de las provincias está realizando en materia de desestimación de casos y cómo están estructurando sus sistemas de desestimación de asuntos. En la que tiene que ver con la lección 3, ya ingresamos de fondo en lo que es la organización del trabajo y las facultades discrecionales que podría tener un Ministerio Público Fiscal. Para eso se ha hecho una lista de algunos falsos mitos, podría llamar yo, o falsas apreciaciones acerca de cómo se viene trabajando en la actualidad y cómo se defiende la manera en que se actúa mal en la actualidad dentro del Ministerio Público Fiscal, y después se ensayan algunos modelos alternativos de organización a los que nos interesa mucho referirnos. Para el primer punto, que tiene que ver con esta idea de aquellos falsos mitos que se articulan para oponerse a cambios en la organización de un Ministerio Público Fiscal más eficiente, algunos de ellos son, por ejemplo, la autonomía que se suele demandar respecto del caso o del asunto. Hay un título muy gráfico que señala que el fiscal se cree en algún punto el dueño de su caso, y como es el dueño de su caso, cree que esa independencia que se pregona sobre lo que debe hacer en el caso implica que nadie puede revisar lo que se ha actuado, ni que tenga ninguna suerte de supervisación ni de dirección, como si fuese una suerte de autonomía e independencia absoluta respecto de una organización a la que pertenece. Esta modelo de autonomía, en algunos de los trabajos a los que hice referencia anteriormente, está fuertemente cuestionada y nos interesa mucho debatirla. El otro punto es la organización de nuestro trabajo por cartera de casos, es decir, cada fiscal, de acuerdo a un sistema asignado de turnos, recibe un caso determinado y lo administra en el complejo ingreso de otro millón de casos sin hacer ningún sistema de priorización ni de selectividad de acuerdo a especialización funcional de cada uno de los operadores, que también este es otro supuesto que nos interesa mucho debatir. El tercer punto de malas organización tiene que ver con un tema que a mi juicio es central, que es la burocratización del expediente judicial y de cómo perdemos de vista que cuando estamos formando un expediente o cuando estamos elaborando un expediente judicial no necesariamente estamos investigando un caso. Este dilema está muy bien tratado en un artículo que se llama Alineamientos para una investigación desformalizada, el cambio cultural del expediente al legajo de investigación. Es un artículo escrito por Diego Lloma y Santiago Martínez que básicamente a lo que apunta es a confrontar esta idea errada que tenemos de que llevar un expediente implica básicamente lo mismo de que investigar un caso. Esto está muy bien desarrollado, obviamente no voy a entrar en el análisis de este artículo, pero lo recomiendo fervientemente como para poder polemizar sobre el punto. Luego, la idea de una organización del trabajo también tiene que estar asentada, a nuestro juicio, muy claramente en las propuestas, en los planes que se propone un Ministerio Público Fiscal y en alcanzar esos objetivos y que esos objetivos sean medidos de alguna manera y siempre interpelados para poder mejorarlos. Para este punto de indicadores de gestión también se puede recurrir al plan de acción al que hacía referencia yo anteriormente para el delito de trata de personas, que precisamente tuvo la idea de que en realidad se pueda presentar
de la manera más socializada posible cuál era el objetivo del Ministerio Público Fiscal en relación con el delito, la investigación del delito de trata de personas, cuáles son los objetivos diagramados y cómo era la forma de alcanzarlos, y reprogramadamente a cada año en la unidad que se encarga especializada del delito de trata de personas se realizan resúmenes ejecutivos respecto del grado de avance respecto de ese plan de acción. Este es un modelo que se está llevando adelante hoy, que también está sometido a estudio y que tiene que ver con los indicadores de gestión que muchas de las veces faltan para medir los resultados. Decía al principio de esta lección 3 que además de los falsos mitos, la idea también es avanzar sobre modelos alternativos de gestión, y uno de esos modelos alternativos se propone la creación de la unidad de decisión temprana de los casos, es decir, esta desestimación de los supuestos a su vez tiene que ser una desestimación oportuna, y cuanto más temprano mejor. Hay un artículo que proponemos para su lectura de Luciano Hassan, titulado Al que madruga Dios lo ayuda, el diseño de unidades de resoluciones tempranas, que nos cuenta un poco cuál puede ser la mejor manera de articular una propuesta de este tipo de unidades en lo que es la decisión de los conflictos del Ministerio Público Fiscal. Y por supuesto que la idea, además de la lectura que ustedes ya tienen por cada una de estas lecciones, es complementarla con este artículo de Luciano, que también nos lleva mucho a la reflexión de cómo actuamos en nuestro trabajo día a día desde el Ministerio Público Fiscal. La última de las lecciones, la lección número 4, también hace eje en la organización del trabajo en cuanto a la desestimación. En este punto nosotros hemos decidido incorporarles a ustedes dos trabajos. Uno es una de las resoluciones, instrucciones generales ideadas desde la Procuración General, que es la 94 del año 2009, que es una instrucción general para mejorar la declaración de la víctima de un delito de trata de personas. En esa instrucción general se desarrollan algunas ideas conceptuales acerca de cuál es el sentido y la necesidad de proteger fuertemente a una víctima del delito de trata de personas, pero también se avanza en una guía orientativa de preguntas para que cuando la víctima declare en un delito de esta modalidad, esa declaración testimonial sea absolutamente provechosa para el expediente y que se puede sacar toda la información necesaria para decidir luego si se avanza o no la investigación del caso. Esto, por supuesto, tiene que ver con la organización del trabajo, y también tiene que ver con una organización del trabajo tendiente a insistir en una investigación penal sobre la base de una buena declaración testimonial de la víctima, o desestimar el caso porque la declaración testimonial no presenta en ese momento elementos suficientes como para poder avanzar, y tiene que ver con esta idea también de congestionar el sistema. En esta resolución 9409 también se propone algo que vemos como ausente y que abordan las lecciones, la 3 y la 4, que es la necesaria interacción que tiene que presentar un Ministerio Público moderno con otros actores que también se encargan de lidiar con el conflicto social con el que lidia el Ministerio Público Fiscal. En el caso concreto de la trata de personas y de la resolución 9409, la atención a las víctimas del delito de trata en cuanto a lo que tiene que ver con darles una habitación, darles un lugar en donde puedan comer y eventualmente un subsidio para que puedan mantenerse cuando son recuperadas de la situación de explotación, obviamente no es una tarea que le compete al Ministerio Público Fiscal, pero el Ministerio Público Fiscal tiene que tener ya establecidas cuáles son las ventanillas de atención que el Poder Ejecutivo Nacional tiene para este tipo de asistencia, y eso es lo que refleja también la resolución 9409 y la que le hicimos referencia anteriormente, la 160 del 08, de cómo el Ministerio Público Fiscal inevitablemente debe interactuar con otras instituciones, no solamente para adentro, sino también para afuera, con otras instituciones para atender el conflicto y darle una solución de base al conflicto que se le presenta. En este punto, en la organización del trabajo y también en lo que tiene que ver con alcanzar las metas que se propone cada uno de las investigaciones dentro de, o cada una de las temáticas, para llamarlo mejor, dentro de la Procuración General, también se ha incorporado la lectura de un informe que se ha practicado desde la unidad fiscal, que es la UFACE, que se encarga dentro del Ministerio Público Fiscal de atender las cuestiones de trata, con el INESIP,
que precisamente lo que hace es un relevamiento de los primeros 84 procesamientos dictados por el delito de trata de personas, haciendo una clasificación respecto de la modalidad delictiva que viene presentando el delito de trata de personas, o al menos los casos del delito de trata de personas que la organización o la Administración de Justicia está captando y está procesando. Esta modalidad de medir los casos, medir qué condición tiene la víctima, qué condición tiene el victimario, cuáles son las modalidades más habituales. Es un trabajo que no es un trabajo demasiado habitual en la órbita del Ministerio Público Fiscal, pero también nosotros creemos que es un trabajo que es absolutamente necesario y que tiene muchísimo que ver con la creación de estadísticas confiables, veraces y objetivas para poder seguir delineando mejores estrategias para atender un determinado fenómeno. En este caso, otra vez focalizamos en la trata de personas y en un trabajo que realizamos de manera conjunta con una organización civil. Básicamente, creo con esto haber terminado la incorporación de cada uno de los artículos y del material complementario que nosotros estamos proponiendo para su lectura, para complementar todo el material que ustedes ya tienen en cada una de esas lecciones. Y la idea nuestra, de Carla, de Santiago y mía como tutores de ustedes, es que este trabajo se proponga del modo más interactivo posible, que ustedes participen de la lectura del trabajo y que nos hagan todas las preguntas que quieran, que los critiquen fuertemente cada uno de estos trabajos y que podamos entre todos crear modelos de participación, organización e ideas para un Ministerio Público más eficaz y eficiente. Así que esperamos ansiosamente la participación de todos ustedes. Con esto me despido y nos volvemos a encontrar en los foros de discusión. Muchas gracias.